Vive deprisa. Philippe Besson. Su madre, Mildred Dean, de soltera Wilson. Me morí el 14 de julio de 1940. Jimmy tenía 9 años. Las madres no deberían morirse cuando sus hijos son tan pequeños. Deberían esperar un poco, para que sus hijos no estén tan tristes, para que no se cree un vacío que tal vez nunca puedan llenar. Le juro que no lo hice a propósito. Me desperté un día y la enfermedad estaba allí. Cuando me di cuenta era demasiado tarde. No pude evitarlo. Y me morí cuando él tenía 9 años. Fíjese. Mi madre también falleció cuando yo todavía era una niña. Cualquiera diría que en la familia nos gustan las desapariciones prematuras. En nuestra casa no llenamos los álbumes de fotos. Podríamos haber tenido una buena vida. Lástima, con lo bien que había empezado. Cuando conocí a Winton, el padre de Jimmy, yo tenía 19 años y acababa de llegar a Marion, en Indiana. ¿Qué quiere que le diga? Marion no es gran cosa, una ciudad obrera a 70 millas de Indianápolis que vive de los yacimientos de gas y petróleo. Yo había crecido en un pueblo vecino y decidí que ya era hora de largarse de allí y de dejar a mi padre que se iba a casar de nuevo. Los viudos tienen derecho a rehacer su vida y los huérfanos a abandonar el nido. Decían de mí que era una chica preciosa. No sabría decirle. Lo que recuerdo es que siempre sonreía. Sería una tontería no sonreír cuando tienes 19 años. Enseguida encontré trabajo de dependienta en un drugstore. Al cabo de un mes conocí a Winton. Fue en abril, en una región donde los inviernos son tan crudos, donde la nieve no se derrite en lodo, hasta que por fin el termómetro se digna a subir de los 0 grados. No se puede estar de mal humor cuando viene a lucir el sol. Me sentía un poco sola. No conocía a nadie y de repente aparece aquel chico rubio y de ojos azules. Yo estaba sentada en un banco a orillas del Mississinawa, pasando el rato, y él se acercó a mí. Sí, ya lo sé. Así es como empiezan muchas historias. Me pareció algo torpe y más bien tímido. Más tarde comprendí que era reservado, de esas personas encerradas en sí mismas. Me gustó al momento. Lo habría rechazado si hubiese sido uno de esos palurdos cebosos que te lanzan miradas lascivas al escote, o de los de aquí te pillo, aquí te mato, que te dejan plantada la primera de cambio. Me dijo que tenía 23 años y que era un protésico dental. Figúrese, un protésico dental. Me pareció un oficio serio. Eran tiempos francamente inciertos. No había manera de salir de la crisis. Las fábricas cerraban en todas partes. Hubo gente que lo perdió todo de la noche a la mañana y nunca se recuperó. Otros se arrojaron por las ventanas dejando viudas e hijos inconsolables. Mendigos y delincuentes brotaban como setas. El país no iba bien. Pensé, con este hombre tendré seguridad. Tal vez le parezca raro, pero sí, me dije todo esto, de repente, sentada en un banco del parque frente al río, mientras Winton me hablaba con dulzura. El viento alborotaba su cabello. Me apetecía pasar mi mano por encima de aquel remolino rubio. Es una buena señal que una mujer quiera acariciar el cabello de un hombre en el primer encuentro. Nos casamos 3 meses después, en el juzgado de condado de Grant. El 26 de julio exactamente, con la escalinata de la iglesia bañada por el sol. Entonces ya estaba embarazada de Jimmy. Lo sé, las cosas iban muy rápido. Tal vez porque adivinábamos que tendríamos poco tiempo, que los mejores años no iban a durar, que no se nos concedería el regalo de la vejez. O simplemente porque hay que aprovechar el momento, sin pararse a pensar, igual que cuando mordemos una fruta porque nos apetece, porque es apetitosa o porque tenemos sed. Winton acariciaba emocionado mi abultado vientre. A veces lo veía preocupado por el frenesí de nuestras vidas, pero se tranquilizaba al sentir al niño creciendo en mis entrañas. Yo amaba a aquel hombre por su delicadeza, por su ternura, por aquellos gestos suyos que los hombres generalmente reprimen. Amaba a aquel hombre precisamente por aquello que debió costarle muchas burlas durante su adolescencia, porque lo veían enclenque, porque les parecía frágil. Trataba de imaginar lo que nuestro hijo tendría de él.
Deseaba con todas mis fuerzas que heredase la claridad de su mirada. Y eso es lo que pasó. A veces hay que desear las cosas con mucha fuerza para que ocurran. O quizás lo que sucede es que nada puede resistirse al deseo de una madre. Jimmy nació el 8 de febrero de 1931, a las 2 de la mañana, en un apartamento que habíamos alquilado en la residencia Seven Gables. No tuve miedo durante el parto. Conocí a mujeres que habían sufrido horriblemente, que me habían hablado de las violentas contracciones, de la impresión de que el vientre se desgarra, del agotamiento de un esfuerzo interminable. Sabía que podíamos perder al bebé, que esas cosas pasan, que había mortinatos, niños que nacían muertos, que se los ocultaban a sus madres llevándoselos lejos de ellas, que ni siquiera tenían consuelo de verlos. También sabía que algunas mujeres morían en el parto. Demasiada fatiga, demasiada pérdida de sangre. Bueno, pues yo no tenía ningún miedo. Estaba segura de que todo iría bien. Jimmy pesó casi 4 kilos al nacer. El médico acercó su carita a la mía. Era un bebé precioso, de tez muy blanca. Todas las madres piensan que su hijo es el niño más guapo del mundo, pero usted, que conoce la historia, no me negará que tengo razón. Todos los que lo vieron en sus primeros meses se quedaron impresionados por su belleza. Sonreía todo el tiempo y te miraba con aquellos ojos grandes e inquisitivos. Hay niños que tienen una gracia especial. Jimmy era uno de ellos. Y luego hay que reconocer que yo me desvivía por llevarlo como un primor. En 1932 dejamos el Seven Gables para irnos a Fairmont, a unos 15 kilómetros al sur de Marion. La familia de Winton procedía de ese pueblecito. La gente acude ahora en peregrinación, en busca de las huellas de mi pequeño. Se me hace raro. En Fairmont empecé a leerle cuentos a mi hijo. Los escuchaba sin pestañear. Una madre se fija en esos detalles. De repente, se quedaba mucho más tranquilo, como paralizado, como si lo hubiese hipnotizado. Se me ocurrió un truco. Cada vez que me hartaba de su llantina, de sus berrinches y sus mohínes, le contaba un cuento y la casa volvía a ser un remanso de paz. También empecé a ponerle discos en nuestro fonógrafo. Siempre me había gustado cantar. Tenía una bonita voz. Todo el mundo decía que cantaba muy bien. Jimmy me acompañaba lo mejor que podía en mis gorgoritos. Tenía 3 o 4 años y ya apuntaba maneras. Y luego lo inscribí en una clase de claqué, una de las actividades que ofrecían en la escuela. Allí se encontraba a sus anchas. Era muy pequeño todavía, pero sus profesores no escatimaban elogios, asegurándome que sus aptitudes eran excepcionales. Nunca dudé de sus dotes. No me sorprendió en absoluto que finalmente se decidiese por una carrera artística. Si hubiera estado viva cuando se peleó con su padre por estudiar arte dramático, lo habría apoyado. ¿De qué iba a servir ir en contra de su naturaleza? Mi marido ya entonces no veía con buenos ojos el tiempo dedicado a los cuentos, las canciones, la danza. Insistía en que era mejor enseñarle a jugar al béisbol. Quizá temía en secreto que su hijo heredase su propia sensibilidad, que tanto le había hecho sufrir en su infancia. Todos los niños estadounidenses hacían lo mismo, jugar al béisbol. No creo que eso haya cambiado. Jimmy no se negaba a jugar, pero perdía la pelota tantas veces que Winton se enfadaba, convencido de que lo hacía a propósito, y me culpaba por haber alejado a nuestro hijo de las saludables alegrías del ejercicio físico y el deporte. En realidad no estaba resentido conmigo. En el fondo me dejaba hacer y, por otra parte, él se ausentaba con frecuencia ocupado con su trabajo. Aún así, como no las tenía todas consigo, lo llevó al centro médico y allí le diagnosticaron una severa miopía. Nos dijeron que tendría que usar gafas durante toda su vida. Tiene gracia, porque las chicas se vuelven locas con las fotos en las que Jimmy lleva gafas. Según ellas, le da un toque mucho más sexy. Por el amor de Dios. Pero no se dan cuenta de que no era por coquetería, que no veía 3 en un burro, que no las habría visto a 5 metros si hubiese salido sin sus gafas. De todas formas, Jimmy estuvo delicado de salud en sus primeros años.
Sufrió de anemia sin que supiéramos nunca por qué. Algunos días se sumía en una especie de languidez que me asustaba un poco. Sus ojos se volvían vidriosos. Había una flojedad en todos sus movimientos, una especie de debilidad general, como si la vida lo hubiese abandonado. La mayor parte del tiempo era un terremoto, un niño lleno de vitalidad, por lo que verlo así, como ausente, me deprimía muchísimo. No sé si esa fue la causa de los insomnios que sufrió después, esas prolongadas vigilias seguidas por breves momentos de abatimiento que impresionaban a cuantos lo rodeaban. Padecía frecuentes hemorragias nasales que surgían en cualquier momento, sin avisar. De repente se llevaba la mano a la nariz y trataba de contener el chorro de sangre que se le escapaba a borbotones. Echaba la cabeza hacia atrás y todavía era peor. Yo acudía con trapos y pañuelos hasta que por fin se le pasaba. Eran pequeños sustos, como si quisiese probar la fuerza de mi amor. Afortunadamente empezó a mejorar cuando nos mudamos a Back Creek. Hortense, la hermana mayor de Winton, se había casado allí, 10 años antes, con un hombre encantador llamado Marcus. La granja de los Winslow era estupenda. Nos instalamos en un bungalow de su propiedad, y de inmediato me di cuenta de la metamorfosis de Jimmy. Cuando miro hacia atrás me parece increíble. Lo veo con su pantaloncito de peto jugando al escondite en los campos de maíz, cuyas mazorcas eran más altas que él, o divertirse espantando a las vacas, bien protegido detrás de la empalizada, o corriendo por caminos polvorientos con su prima Joan, una chiquilla no mucho mayor que él. Estaba tan vivo, tan alegre, tan lleno de energía. Creo que fue feliz en aquella granja. Winton tomó la decisión acertada cuando volvió a enviarlo allí, inmediatamente después de mi muerte. De hecho, fuimos felices en Fairmont. Y todos abrigamos la esperanza de que la felicidad durara para siempre. ¿No es cierto? Pero un día hay que irse de nuevo. En 1936, Winton aceptó un puesto en el Centro de Excombatientes de Los Ángeles, el llamado Hogar de los Veteranos de South Hill. El gobierno reclutaba protésicos dentales. Era una gran oportunidad para su carrera. Así que hicimos las maletas y nos fuimos a California. Me daba mucha pena dejar Indiana y, sobre todo, renunciar a aquella vida sencilla y saludable que nos habíamos forjado. Nunca había puesto un pie fuera del estado, así que aquella marcha era como un exilio. Sin embargo, decidí tomármela como una aventura. De modo que me animé diciéndome: dejamos las interminables llanuras del Medio Oeste y los inviernos fríos y lluviosos por las orillas del Océano Pacífico, donde disfrutaremos de sol todo el año. Supondrá un gran cambio para nosotros. La vida ha de ser así, hecha de rupturas, de cambios, de novedades, si no quieres caer rápidamente en el hastío, en la rigidez. Las mujeres de Indiana, que nunca se van porque para ellas irse es algo impensable, que se aferran a la tierra, que tienen los pies en el suelo, que se ocupan de sus maridos como si los aliviasen de una carga pesada, nunca entendieron mi interés por conocer otros lugares. Observaron mi leve disgusto al independizarme de los Winslow, a los que queríamos tanto, y luego esa última mirada teñida de nostalgia hacia los lugares donde había crecido, pero se sorprendieron, por no decir algo peor, de mi entusiasmo por recorrer cientos de kilómetros para ir a un estado donde el calor es asfixiante, que es famoso por sus playas abarrotadas de gente y por su degradación. Excusaba decirles nada, explicarles nada. ¿Para qué? De todos modos, regresé 4 años más tarde, en un ataúd. ¿Qué pensaron entonces? ¿Que tenía lo que me merecía? ¿Que siempre pagamos el precio de nuestros errores? ¿O bien experimentaron un sentimiento de culpa, arrepintiéndose por haberme juzgado mal, comprendiendo, aunque demasiado tarde, que tenía que vivir más deprisa que ellas porque disponía de menos tiempo? Nos instalamos en Santa Mónica, donde alquilamos un bungalow. Había una palmera en el jardín delantero. Era la primera vez que veía una palmera. En Santa Mónica todo me pareció exótico. En primer lugar, jamás habría imaginado que hubiese colinas. Se detienen casi donde comienza el océano. Terminan en acantilados.
Vivíamos justo después de Pacific Palisades, a unos 20 minutos de Hollywood y de Beverly Hills. Era como un sueño, como si hubiésemos entrado en una película. Y estaba la playa, por supuesto, playas interminables. Los habitantes de Los Ángeles van allí de fin de semana. Es una especie de transhumancia. Al principio nos sorprendió, y después nos acostumbramos. A Jimmy le encantó la playa nada más verla. ¿A qué niño no le gustan kilómetros y kilómetros de arena fina donde jugar y olas para saltar? Pero no estaba particularmente impresionado por la proximidad de la Meca del cine, como han dicho algunos. Era un niño absolutamente normal, con los gustos propios de su edad. Por muy precoz que haya sido, su vocación no nació en ese momento. La gente inventa historias sensacionalistas y nosotros simplemente nos limitamos a vivir el día a día. Matriculamos a nuestro hijo en la Brentwood School y luego en la escuela primaria McKinley, donde estudió durante 3 años. Era un alumno aplicado, serio, concienzudo. Daba la impresión de tener que esforzarse más que los demás, que se burlaban de su acento del Medio Oeste y de su pinta de pueblerino. Él no trataba de ser como ellos, eso es todo. No era su estilo tratar de parecerse a nadie. Quería ser él mismo, fiel a sus orígenes, pero, claro, a veces intentaba impresionar a sus compañeros de clase para acabar con sus burlas y sus provocaciones. Con el corazón en la mano, me gustaba que mi hijo fuese diferente. No me habría gustado que fuese como los demás. Le veía aptitudes. Lo encontraba singular. Creía que todas las madres eran como yo, que ven en sus hijos lo que otros no ven, y los animan a destacar, a desarrollarse. Me di cuenta de lo equivocada que estaba. Pero en fin, para mí era de lo más natural encauzarlo hacia las asignaturas artísticas, por ejemplo. Fui yo quien le aconsejó que hiciese claqué, y quien lo animó a tocar el violín. Le pagaba clases particulares a espaldas de su padre, lo confieso. Me decía a mí misma, mi hijo será músico o bailarín, será lo que quiera ser, lo que sea, con tal de verlo feliz. Nuestro pasatiempo favorito, de Jimmy y mío, consistía en improvisar obras de teatro. Habíamos construido un escenario en miniatura. Yo hacía los figurines y cosía los trajes. Era estupendo inventar historias y recitarlas ante un público imaginario. No sabía que ese juego estimularía en él, mucho más tarde, el irresistible deseo de ser actor, pero me siento orgullosa si mi influencia ha sido determinante en su vocación. A veces pienso, si no hubiera despertado en él esa pasión, si no hubiese optado por esa profesión, si no se hubiese hecho famoso de la noche a la mañana, no habría muerto brutalmente en la flor de la vida, en plena gloria. No habría podido permitirse el lujo de comprar ese maldito coche. No habría tenido el accidente. Pero tampoco me siento culpable. Nadie puede escapar a su destino. El suyo era ser una estrella y cruzar el cielo como un cometa.